Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente. Hoy vamos a hacer una crema de elote para darte los ingredientes. Ok, para los ingredientes vamos a necesitar 4 o 5 elotes ya previamente cocinados. Ok, una media cebolla, cortada a la mitad, una hoja de laurel y 4 clavos. Esto se llama onion piqué. Esto lo vamos a necesitar para hacer nuestra base de la bechamel. Ok, para la bechamel vamos a necesitar una taza de harina, 8 onzas de mantequilla o una taza de mantequilla, una pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto, 2 litros de leche y 2 litros de caldo de elote. ¿Okay? El caldo de elote, como te dije en el otro video, es el agua de mi elote que cociné con un poco de sal y luego ya colado. Y otra parte, el siguiente paso. Crema de elote, vamos a necesitar un sartén profundo, una olla. Vamos a poner a derretir la mantequilla, ok. La mantequilla y le vamos a agregar nuestro elote, un poquito, la mitad. Lo vamos a dorar un poco, por unos 2 minutos. Entonces ahorita que esté esto, regresamos para darte el siguiente paso. Ahora le vamos a poner la nuez moscada, va a ser una pizca, ok, con 1/8 de cucharadita. Después le vamos a agregar la harina para hacer un roux. Okay. Entonces, ya que se cocine poquito el roux, vamos a regresar en 1 minuto y agregarle los demás ingredientes. Ya le vamos a poner la leche primero, ¿ok? Para diluir nuestro roux, que no se nos vayan a hacer grumos, ok. Entonces por eso la puse cernida la leche, la harina, y luego ya la leche y le vamos a agregar el caldo, ok. Va a ser 2 litros de caldo y 2 litros de leche para sacar 1 galón de sopa, ok, total. Ya le vamos a poner nuestra cebolla con el onion piqué, sal y pimienta al gusto y la vamos a dejar que hierva. Ya después cuando hierva le vas a bajar la flama a fuego lento y la vamos a cocinar por aproximadamente 15 minutos. Ahorita regresamos para el siguiente paso. Ya cuando hirvió nuestra crema la vamos a dejar reposar hasta fuego lento por 25 minutos, ok. Le vamos a remover el laurel, la cebolla se la vamos a dejar y los clavos también se van a quedar. Si se los quieren sacar es opcional. Ya después la vamos a licuar y la vamos a colar y luego ya vamos a servir nuestra sopa, ¿ok? Molimos nuestra sopa, nuestra crema, la molí y la licué, ¿ok? Así es como nos queda ya licuada. Entonces esta ya está lista para servir. Le vamos a poner un poco de elote desgranado ahí mismo para cuando ya la sirvas, la vas a poner en un bol y le vas a poner las tortillas, la tirita de tortillas. Okay. Ya le pones un poco de guarnición de pipicha o de lo que quieras. Y así es como nos queda nuestra sopa, nuestra crema de elote. Espero que les guste esta receta. Si tienen alguna otra receta que quieren que les haga, háganmelo saber. Y no se olviden de suscribirse en mi canal de Chef Alex Pérez en YouTube y seguirme en Facebook también en Alex Pérez. Nos vemos la próxima. Gracias. Aprovecho. Ya que hicimos 2 variedades de sopa, una sopa y una crema, la crema de elote y la sopa de huitlacoche. Esa es un típico que hacemos allá en México o en los restaurantes de alta cocina, que hacíamos la sopa de 2 colores, la crema de elote y la sopa de huitlacoche, ¿okay? Entonces esa la hacíamos en un restaurante francés donde trabajaba y ahorita te voy a enseñar cómo lo hacíamos, ¿ok? Entonces agarramos el huitlacoche y la crema y lo servíamos así, ¿ok? Ya así es como nos queda la crema de 2 colores. Espero que les guste esta versión y nos vemos en la próxima. Gracias.